Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hacer este video porque estuve caminando por un mall y vi a las personas, ¿no? que caminaban en el mall y yo veía por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de vestirse, por su forma de expresarse, que no eran gente cristiana, ¿no? Creyente, ¿no? Practicante, se podría decir, ¿no? De la fe cristiana. Y no lo digo porque yo esté ahí escaneando a la gente, ¿no? Juzgando a las personas, no, lo digo porque simplemente uno se da cuenta, es una percepción normal, ¿no? Y no lo digo en un sentido de que yo me sienta superior o mejor a nadie, no, nada que ver, ¿no? Yo soy una persona pecadora, pero soy una persona pecadora arrepentida y que busco seguir al Señor, ¿no? Entonces, pero no, uno no puede evitar ver a las personas. Si tú ves a un drogadicto, ¿acaso tú no dices, esa persona está en mal camino? Claro que es normal que entiendas que está en mal camino, ¿no? Si tú ves un borracho tirado en la calle, ¿no? Tirado ahí, durmiendo, totalmente ebrio, ¿tú qué dices, no? Dirías, pobre, ese pobre hombre está en el mal camino. Claro que uno se da cuenta que está en el mal camino. No, no es que uno se sienta superior o nada, es sentido común, simplemente, ¿no? Igual, ¿no? Yo estaba en el mall y veía a las personas que estaban ahí. Y como dice la Biblia, yo las veía como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Esa era la percepción que tenía el Señor Jesucristo cuando veía al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, ¿no? Las veía como ovejas desamparadas y dispersas como que no tienen pastor. Así las veía el Señor Jesús, está en la Biblia. Entonces yo estaba en el mall y veía a las personas y me dio mucha pena porque muchas de estas personas lastimosamente no llegan a conocer el camino de la salvación, no, y lastimosamente simplemente porque nunca lo entendieron o nunca nadie les explicó, ¿no? Y son muchas de estas personas, estoy seguro que son gente de buen corazón, son gente buena, ¿no? Uno puede entender con un desgraciado, un sicario, un asesino, un delincuente avesado, ¿no? Que apuñala a la gente, uno puede entender que esa persona vaya al infierno, ¿no? Pero lo que da pena es cuando ves una persona de buen corazón que se va a la condenación eterna porque simplemente nadie le explicó cómo salvarse, porque esa persona nunca lo entendió, nunca averiguó cómo podría salvar su alma, ¿no? Pero es entendible que la gente no quiera saber nada con lo que suena religión, porque uno se entera de cada escándalo, ¿no? De predicadores farsantes, ¿no? Que se hacen ricos con la fe, que estafan a la gente, ¿no? Que tienen amantes. Es normal que eso ha habido, hay y va a seguir habiendo. Pero tienes que entender esto, siempre ha habido predicadores farsantes. En el Antiguo Testamento había falsos profetas y los mismos profetas de la Biblia denunciaban a los falsos profetas, ¿no? Que engañaban al pueblo, ¿no? Denunciaban a los falsos líderes religiosos que descarriaban al pueblo, ¿no? Eso estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento, época del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo y los apóstoles en las cartas apostólicas también decían, ¿no? Que van a venir falsos profetas, falsos maestros, ¿no? Van a venir, o sea, siempre ha habido y siempre va a haber. Entonces, eso el Señor Jesucristo y los apóstoles lo advertían porque va a suceder y va a seguir sucediendo. Pero eso no afecta en nada la realidad de que Jesucristo es el Salvador. No le afecta en nada, ¿no? El Señor Jesucristo sigue siendo el Salvador. Pero te lo voy a explicar con una historia bien bonita ya. El Señor Jesucristo estaba un día caminando por el territorio de Israel y pasó por Samaria. Samaria es un territorio en Israel, pero que está poblado por los samaritanos. Los samaritanos es como una secta judía desviada, ¿ya? Entonces los samaritanos no se podían ver con los judíos y los judíos no se podían ver con los samaritanos, no se soportaban el uno al otro. Cada uno uno consideraba al otro descarriado, ¿no? ¿No? Los dos se creían que eran los que estaban en el camino correcto. Los samaritanos creían que se tenía que adorar a Dios en el monte Gerizim, que está en Samaria, pero los judíos enseñaban que según la Biblia, y es cierto, tenían que adorar a Dios en el monte Sión, que es Jerusalén, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor Jesucristo pasa por Samaria, entra a Samaria, y ahí estaba el pozo de Jacob, un pozo de agua. Y había una mujer que estaba sacando agua, y el Señor Jesucristo le pide que le dé agua de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Le decía esto porque no era usual que un judío trate con un samaritano, no se soportaban. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mujer, si supieras quién es el que te pide agua,
tú le pedirías más bien a esa persona que te dé agua viva. Algo así es lo que le quiso decir el Señor Jesús. Lo puedes leer en la Biblia, ¿ya? Entonces la mujer, empiezan a conversar, ¿ya? Y la mujer le dice, nuestros ancestros nos han enseñado de que tenemos que orar acá en este monte, o sea, en el monte Gerizim. Y el Señor Jesucristo le dice, no, créeme, mujer, que viene el momento en que ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ¿no? Y después le dice que los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿ya? Y entonces, en un momento, el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, ustedes no saben lo que ustedes creen, ¿no? Le dice, ustedes no saben lo que ustedes creen, o sea, le estaba diciendo, tu religión estaba equivocada, le estaba diciendo a ella, ¿no? Ustedes son una religión equivocada, ustedes no saben lo que ustedes creen, ¿no? Pero la salvación viene de los judíos, le dice, ¿no? Pero ¿cómo el Señor Jesucristo le dice que la salvación viene de los judíos? Si justamente dentro de los judíos había sectas, había saduceos, fariseos, esenios, habían grupos religiosos de diferente tipo, ¿ya? Habían inclusive falsos maestros en Jerusalén, ¿no? Por eso Jerusalén estaba en crisis, pues había crisis política, crisis social, crisis moral, crisis religiosa. Estaba hecho un desastre. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que venir para enseñar ese camino de salvación, porque Israel estaba hecho un caos, como está la sociedad actualmente, que es un caos. Hay religiones de todo tipo, predicadores de todo tipo, políticos de todo tipo, autoridades de todo tipo, gente de todo tipo, de lo peor, de buenas y malas, hay de todo, ¿no? Equivocadas y también que están en el camino verdadero, ¿no? Puedes encontrar malos y buenos policías, malos y buenos políticos, igualito, ¿no? Igualito, ¿no? Puedes encontrar malos y buenos médicos, igualito. Entonces, ¿qué pasa? De que a pesar de que Jerusalén estaba en crisis, a pesar que el pueblo judío estaba en crisis de todo tipo, el Señor Jesucristo le dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué le dijo esto? Porque siempre, a pesar de toda la crisis, dentro de la sociedad, siempre hay un grupo que sí está en el camino correcto. Sí, no todos los judíos predicaban la salvación, pero sí había un grupo de judíos que estaban en el camino correcto. En este caso, ¿quiénes eran? Era Jesucristo y los apóstoles que eran judíos. Entonces prácticamente le estaba diciendo, la salvación viene de los judíos que están en el buen camino. ¿Y quiénes son los judíos que están en el buen camino? Nosotros, o sea, Jesucristo y los apóstoles, que estaban en el buen camino, ¿ya? Porque Jesucristo también le decía sus verdades a los saduceos y los fariseos, ¿eh? Y a los maestros de la ley le decía sus verdades, porque eran gente de lo peor, ¿ya? Entonces, para que veas de que siempre ha habido a pesar de todos los grupos desviados, siempre ha habido grupos que sí guardan la sana doctrina, sí predican el verdadero camino de la salvación. Entonces, aunque si bien la gente no quiere saber nada actualmente de religión, ¿no?, busquen al grupo que sí predica el verdadero camino de salvación, porque sí lo hay, ¿no? Sí lo hay, sí hay un camino de salvación. Y la salvación está en Jesucristo, no está en las religiones, por si acaso, ¿ya? Entonces yo te animo a que tú busques el camino correcto. Si el camino correcto es Jesucristo, para que Jesucristo no es que, para Jesucristo todos los demás grupos eran grupos desviados, solamente Él era el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo es el único camino a seguir. Prácticamente lo que estaba diciendo es todos los demás grupos están equivocados. Él decía que era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. O sea, sómete por Jesucristo. Todas las demás religiones, con todo respeto, no te llevan a la salvación según Jesucristo. ¿Comprendes? Te llevan a la condenación eterna. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, por eso tienes que entenderlo. Y es importante que entiendas esto, porque mira, si tú le entregas a tu vida a Cristo, tu vida va a cambiar. Porque sin Cristo, ¿no?, sin ser hijo de Dios, sin ser salvo, sin seguir el camino del Señor, tu vida no es muy diferente a la vida de un mosquito, de un cuisito, ¿no?, de un sapito. Tu vida no es muy diferente. Naces, creces, te alimentas, te reproduces
te mueres y se acabó. Tu vida no significa absolutamente nada. Pero cuando entregas tu vida a Cristo, hay un sentido de trascendencia, ¿no? Que vas a ir de este mundo a la patria celestial, al cielo. El Señor llena ese vacío que solamente Él puede llenar. El mismísimo Agustín de Hipona dijo de que el ser humano tiene un vacío con la forma de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Agustín de Hipona lo dijo eso. Y es verdad. Solamente Cristo puede saciar esa sed espiritual. Entonces, para que veas de que no puedes ser cristiano y seguir otras religiones porque todas las demás están equivocadas. Solamente el cristianismo, solamente Jesucristo es el camino correcto. Así que busca una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, donde prediquen el verdadero camino de salvación, ¿no? Para que salves tu alma. Porque sería una lástima que te pierdas pudiendo haberte salvado. Hay gente que se mata tratando de obtener cosas en este mundo, cosas materiales, éxitos profesionales, ¿no? Realización familiar, ¿no? Tener tu casa, tu carro, tu cónyuge, tus hijos, ¿no? Tu empresa, ¿no? Tu libertad financiera, ¿no? Entonces, la gente se mata por obtener cosas en esta vida, ¿no? Y si al final te mueres sin Cristo, te vas a la condenación. ¿De qué sirvió todo? Hiciste el peor negocio de tu vida. El peor negocio de tu vida fue de que te habrás matado en esta vida tratando de lograr muchas cosas y al final terminas en el infierno, en la condenación eterna. Pésimo negocio. Si tú eres una persona que sabe de negocios, tú vas a ganador, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo quiero ir a ganador, ¿no? Yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser un vencedor, quiero ir al cielo. Entonces, ¿no? Valora tu destino eterno. Acá vivimos 70, 80 años y ya nos vamos a la tumba. Pero la eternidad en el cielo es por siempre. Pero también la eternidad en el infierno es por siempre. Ahora me dices, ahora algunos me dirán, Renan, me está trabajando el miedo. No, te digo la verdad, porque el Señor quiere salvarte, porque el que no cree ya está condenado, dice el Nuevo Testamento, ¿no? No es que tú te vas a condenar, el que no cree ya está condenado. La cuestión es que tienes que salvarte, porque ya estás en condenación. Lo dice claramente, googlea, ¿no? Googlea, en el Nuevo Testamento está, ¿no? Entonces la cuestión es que tú estás ahorita en una situación, sin Cristo, estás en una situación de condenación. Por eso Cristo vino, porque te ama tanto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, porque Dios te ama, envió a Jesucristo. Si tú entendieras por qué tuvo que morir Jesucristo, entenderías de que así es como Jesús, es la única manera como podía salvarnos. Y es largo de hablar, eso se llama soteriología, es una parte de la teología. Si tú entendieras por qué Él tuvo que morir, ¿no? Entenderías por qué lo necesitas a Él para salvación. Jesucristo no dijo, no, para que te salves lo que necesitas es ser buena gente, ¿no? Jesucristo dijo, hay que ser buena gente. Entonces, ¿para qué murió? ¿Para qué murió? Si era la cuestión es ser bueno. La cuestión es hacer buenas obras. Entonces, ¿para qué murió si la cuestión es hacer buenas obras? Lo que quiere decir de que ni las buenas obras ni ser bueno, entre comillas, salva a nadie. Jesucristo es el que salva. Tus buenas obras o tus méritos no sirven para la salvación en lo más mínimo. Entonces, yo te invoco, ¿no?, a que busques el camino de la salvación. Puedes contactarme por mis redes sociales, ¿no?, y podemos conversar. Porque es una lástima, ¿no? La gente allá afuera vive vidas que a veces se han matado toda su vida y se sienten tan vacías y nada llena ese vacío interior, solo Cristo lo puede llenar. Y al final terminan suicidándose. Y uno se pregunta, pero ¿por qué se suicidó si era una persona tan exitosa? ¿Qué pasó? Porque estaban vacíos en el interior. Estaban vacíos. Y ese vacío solamente lo puede llenar Jesucristo, por su Espíritu Santo. Entonces, yo te animo a que tú puedas
buscar el camino, aceptar la invitación de Jesucristo, no la invitación de relajar. La invitación de Jesucristo. Es Jesucristo el que te busca. Es Jesucristo el que te ama. Es Jesucristo el que te quiere salvar. Acá el único que se merece la fama es Jesucristo. Yo no busco fama ni nada. Yo la verdad no necesito ni siquiera estas redes sociales. Yo hablo porque hay un fuego en mí, dentro de mí, que me dice, habla. Di algo. Dile a la gente. Porque yo no necesito ser famoso. A mí la fama no me interesa ni el prestigio, no me interesa ni que la gente me siga, ni que la gente me conozca. No lo necesito, no me hace falta. Yo en Cristo estoy completo y estoy realizado y soy feliz. No necesito la admiración de nadie. Yo solamente tengo a Jesucristo y lo tengo todo. De la misma manera, si tú le entregas tu vida a Cristo, Él te va a llenar y no te va a hacer falta nada más. Todo demás va a ser totalmente secundario. Así que yo te animo. Jesucristo es el único que puede llenar el vacío en el corazón de las personas, ¿no? Y Él quiere llenar tu corazón, porque Él te ama. ¿Entiende? Él te ama y Él te quiere salvar para que tú estés con Él por la eternidad. Finalmente Él va a ser tu premio. Jesucristo va a ser finalmente tu premio, ¿no? Y tu mayor logro, ¿no? Estar con Él. Te animo, ¿no? Contáctame o busca una iglesia cristiana bíblica, ¿no?, que prediquen el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque sí las hay. Y sí hay buenos pastores y sí hay buenos siervos del Señor, ¿no? Hay que buscarlos, porque sí los hay, ¿no? Ellos te pueden mostrar el camino que es Jesucristo. Dios te bendiga. Cuídate, chao.